Se reanuda la sesión ordinaria. En el apartado de iniciativas se le concede el uso de la palabra a la senadora Margarita Flores Sánchez para presentar a nombre propio y de diversas senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal. En el uso de la palabra, senadora. Gracias, presidente. A nombre de las senadoras Meli Romero, Lisbeth Hernández, Ivonne Liliana, la senadora Rocío Pineda, Hilda Estela Flores, Itzel Saraí, Angélica del Rosario Araujo, presentamos esta iniciativa. El abandono y el maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores es un problema social que se observa en todas las esferas de la sociedad. Se manifiesta no solo por el daño físico, sino también por agresiones psicológicas, financieras e incluso patrimoniales que traen como consecuencia que el daño ocasionado pudiera ser irreversible, lo que conlleva a su vez vergüenza y miedo para pedir ayuda o, en su caso, para denunciar a quienes lo someten a este tipo de tratos. De conformidad con la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores, son consideradas personas adultas mayores aquellas que cuenten con 60 años o más de edad y que se encuentren domiciliadas en tránsito o en territorio nacional. El abandono es un tipo de maltrato que consiste en privar a una persona de las necesidades básicas como alimentación, higiene, calor, ropa adecuada, al clima, asistencia sanitaria y médica. Debido al envejecimiento de la población, se ha iniciado a nivel nacional e internacional diversas estrategias para hacer frente a este cambio demográfico. Entre ellas destaca la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Viena en 1982, en donde México se comprometió a crear políticas económicas, sociales, culturales y jurídicas que permitieran mejorar el entorno y desarrollo de las personas adultas mayores. En la segunda asamblea llevada a cabo en Nueva York en el 2002, se estableció en su apartado de recomendaciones para la adopción de medidas a la eliminación de todas las formas de abandono y abuso de violencia contra las personas de edad, en la que se establece que se deberán promulgar las leyes y establecer medidas legales para eliminar los abusos contra las personas de edad. Como se advierte, en México, además de comprometerse en el marco internacional, ha implementado diversas políticas. Una de las más importantes fue la promulgación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores en junio del 2002, que dio paso a la creación del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, INAPAR, órgano encargado de diseño e instrumentación de las políticas públicas de las personas de 60 años o más, con la participación de los 3 niveles de gobierno y los diferentes sectores del país. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2011 en México residían 10.1 millones de adultos mayores, los que representa un 9% de la población total del país. 1 de cada 10 vive solo, de cada 100 hogares, 27 están integrados por lo menos una persona de 60 años y más, 83.9% de esos hogares son familiares. El INEGI señala también que la población de 65 años y más se multiplicará por 4 en los próximos 3 o 4 decenios. Es decir, el envejecimiento de la población está creciendo rápidamente y el instituto estima que en 50 años México alcanzará el mismo porcentaje de envejecimiento como países como Francia. Por lo que, dada la velocidad de crecimiento, será uno de los temas demográficos más relevantes a estudiar en el futuro de nuestro país. Desafortunadamente, con el envejecimiento de la población, una gran cantidad de personas adultas mayores se ha vuelto un grupo vulnerable por su estado precario de salud, dependencia, abuso, descuido y pobreza. Por lo que es de suma importancia para el Estado no solo contar con leyes e instituciones que se encarguen de crear políticas públicas, programas y acciones que permitan atender las necesidades de las personas adultas mayores, sino también contar con leyes federales que contemplen este rubro, toda vez que se trata de una situación de vulnerabilidad que en muchos de los casos no se denuncian a los probables responsables. Perdón, pido a la Asamblea poner atención a la oradora, por favor. Gracias, presidente. Entendiéndose por situación de vulnerabilidad la condición de una persona o grupo de personas que por sus condiciones permanentes o temporales se encuentran en condiciones de riesgo, inseguridad,
indefensión y desventaja en que se encuentran infantes, personas adultas mayores y personas enfermas. Es por ello que el Estado debe no solo ocuparse de la prevención y atención sobre las personas adultas mayores, sino contar con un marco jurídico más sólido que permita castigar este tipo de actos u omisiones, sobre todo cuando se trata de las personas que no solo dieron la vida, sino a las que estamos obligadas en términos de ley. En razón de lo anterior, hoy hablamos a nombre de todas aquellas personas adultas mayores que se encuentran abandonados, en el mejor de los casos en asilos o en casas de asistencia social o en algunos lugares carentes de algún tipo de asistencias, cuyos familiares han sido omisos y abusan de sus condiciones, provocándoles un rápido deterioro físico-mental. Por lo anteriormente expuesto y sobre todo por experiencia propia, yo tuve la oportunidad de trabajar en asistencia social durante muchos años y una de las causas de las cosas que la gente llevaba era el abuso sobre el adulto mayor, cuando se sabía que un adulto mayor vivía solo y que contaba con alguna pensión o contaba con alguna propiedad, no faltaba quien fuera a apoderarse de su sustento y aprovecharse de su situación de vulnerabilidad. Por eso solicitamos, se propone en el siguiente proyecto de decreto que se reforme el artículo 335 del Código Penal Federal para quedar como sigue: al que abandone a un infante, a una persona adulta mayor o a una persona enferma en situación de vulnerabilidad, incapaz de cuidarse a sí mismo, teniendo la obligación de cuidarlos, se le aplicarán de 1 mes a 4 años de prisión si no resultare daño alguno, privándolo además de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuera ascendiente o tutor ofendido. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, senadora Margarita Flores Sánchez. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.